Listo. Entonces, retomamos la jornada de anoche cuando completamos nosotros el ejercicio que veníamos analizando. Vamos a hacer como un reencauche de lo que alcanzamos a tocar ayer, ¿verdad? Y era lo que tenía que ver con los conceptos básicos, ¿cierto? Entonces, siendo ustedes, ¿me puede hacer de pronto el recorderis de los tipos de variables que existen? Variables cualitativas, variables cuantitativas. En la variable cualitativa habíamos hablado de lo que eran las variables discretas. Uh-huh. También Y las hablábamos cuantitativas. cuantitativas. Y en la, Uh-huh. perdón, sí, en las cuantitativas, porque las cualitativas habíamos dicho que no se puede medir. ¿Cierto? Ok, exactamente. Muchas gracias, José. ¿Quién más? Mari Carmen, colabóranos por ahí. Profe, estábamos hablando ayer de las variables. Bueno, acá tenemos las cualitativas y las cuantitativas, como nos estaba hablando José. Nos habló, estuvimos viendo, pues nos enseñó en el cuadro Excel cómo sacar. Yo no tengo cuadro. Ya busco mis apuntes, por favor. Ahora sí. Hablamos de frecuencias, Uh-huh. de datos no agrupados, tipo de variables, frecuencia, y del tipo de frecuencias acumuladas, frecuencias acumuladas relativas. Sí, eso. Ok. Bien, entonces nosotros ayer estábamos tocando lo que tiene que ver con los elementos básicos de estadística descriptiva, en los cuales lo primero que nosotros hicimos fue definir aquellos términos que son básicos para el manejo de los conceptos estadísticos en la parte descriptiva, y entonces hablábamos de que existen diferentes tipos de variables, como ustedes lo mencionaban. Entonces tenemos dos grandes tipos de variables o dos grandes clasificaciones, que son las variables de carácter cualitativo o aquellas que no se pueden medir, y las de carácter cuantitativo, que son aquellas que pueden asumir valores numéricos, es decir, aquellas que podemos medir con un número. Bien, que dentro de las variables cualitativas nosotros tenemos una subclasificación y son las variables, por ejemplo, las nominales y las ordinales. En las nominales son una especie de etiqueta que identifica un atributo o característica de una variable, y las ordinales son aquellas cuyo nombre o cuyos valores representan un orden, tienen un orden, ¿sí? Dentro de las variables cuantitativas teníamos la discreta, que es aquella que solamente puede asumir valores enteros, y la continua, que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo de datos. Bien, entonces teníamos como ejemplos de las variables discretas el número de hermanos, número de personas, número de vehículos, número de unidades producidas, y teníamos como ejemplo de la variable continua el tiempo, el peso, la estatura, bien, el volumen de un elemento. Todo eso es variable continua. ¿Listo? Pasamos después a a tres grandes elementos y dos grandes definiciones, y hablábamos de lo que es el universo estadístico, que es un conjunto total de datos. La población estadística es un conjunto de los datos del universo que comparten unas características, ¿verdad? O unas propiedades comunes,
y que dentro de la población nosotros podemos tener otro elemento que se denomina muestra, es decir, dentro de una población puede haber más de una muestra. ¿Qué es una muestra? Las muestras son subconjuntos representativos de la población que comparten características aún más específicas dentro de esa población. Bien, entonces comenzamos con el análisis de datos agrupados. ¿Cuándo hablamos de datos agrupados, señores? De datos no agrupados. ¿Cuándo hablamos de datos no agrupados? Profe, usted hablaba ayer que eran cuando no, o sea, cuando no pasaban más de 20 datos. Cuando la muestra no tenía más de 20 datos. Muy bien. Listo, entonces, si ya nosotros tenemos más de 20 datos, tenemos que hacer un análisis utilizando otro conjunto de pasos diferentes, un poquito diferentes a los que hemos venido viendo desde ayer. Entonces, para analizar los datos, de tal modo que no se agrupen, nosotros hacemos uso de unas frecuencias de datos. Las frecuencias de datos se organizan en las denominadas tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencia nosotros las utilizamos para consolidar y transformar los datos y su conteo en un comportamiento, en una acumulación de datos y en datos que nos ayuden a nosotros a tomar decisiones o a dar respuestas un poco más específicas y asumir unos comportamientos generales. Bien. Ya cuando nosotros hablamos de las tablas de frecuencia, estamos haciendo una transición entre hablar de unidades que hacen parte de la muestra a hablar de ponderaciones y porcentajes representativos de las muestras. Estamos transformando datos enteros en datos porcentuales, ¿verdad? En datos ponderables, que son los datos relativos, y en datos porcentuales, que son las frecuencias porcentuales. Y esos datos porcentuales nos ayudan a nosotros a dar respuestas específicas respecto a cuestiones específicas de la muestra que estamos estudiando. Entonces nosotros ayer analizábamos este ejemplo desde el tiempo de espera de unos clientes, o sea, el tiempo que se demoran unos clientes en un banco para recibir la atención en los servicios de asesoría. La muestra que se tomó fue de los 10 primeros clientes en llegar y la variable que se está analizando es el tiempo. El tiempo es una variable de carácter cuantitativo continuo. ¿Por qué? Una unidad de tiempo puede tomar cualquier valor dentro de un rango de datos. En este caso, nuestra unidad de medida, que es nuestra variable, que es el tiempo, está expresada en una unidad de medida que son los minutos. Decíamos que el primer paso que nosotros debemos tener en cuenta para procesar los datos utilizando tablas de frecuencia es que los datos que nosotros recolectamos debemos ordenarlos de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Bien, después de ello comenzamos nosotros construyendo una tabla, que esa tabla va a tener estos encabezados que nosotros tenemos acá, donde cada columna representará un paquete de información. La primera columna, que son los datos, en esa primera columna nosotros ubicamos las etiquetas de los datos, que en este caso no es cuántos elementos yo saqué, sino cómo se representan esos elementos. Ayer decíamos que nosotros en esta distribución de datos teníamos 4 datos. Teníamos un dato que es el 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos y 7 minutos. Y el número de veces que esos datos se repiten es lo que se denomina frecuencia absoluta o F solita, ¿verdad? Que es el primer dato que se coloca que es el primer número que se coloca en las columnas. Entonces, en la columna de datos van las etiquetas representativas de nuestros datos y en la columna de frecuencia absoluta va el conteo de las repeticiones de cada uno de esos datos, ¿verdad? Después nosotros pasamos a la frecuencia relativa, que la frecuencia relativa es una relación entre la frecuencia absoluta de cada dato y el total de datos en la muestra, que se representa con n. Bien, y ese es el siguiente dato que se coloca en las columnas. Después tenemos la frecuencia relativa porcentual, que es la ponderación de la frecuencia relativa. En esta nosotros lo que hacemos es transformar este cociente a un dato porcentual. Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa porcentual? Se calcula tomando el dato que nosotros tenemos en FR, que es lo que dice aquí, tomar FR, es decir, el dato que está en esta columna de acá, y multiplicarla por 100. Después viene la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la sumatoria, ¿verdad?
La frecuencia acumulada es la sumatoria de la frecuencia absoluta, La frecuencia absoluta, recordemos que es esta que está ubicada al lado de los datos, es la sumatoria de la frecuencia absoluta con las frecuencias absolutas anteriores. Entonces nosotros, como en el primer caso de los primeros datos no tenemos nada antes que ellos, siempre la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta del primer dato van a ser lo mismo, pero de ahí para adelante ya no, porque va a ser la sumatoria de todas las frecuencias. Luego tenemos la frecuencia acumulada relativa, que es también la transformación de este dato en un cociente y busca analizar la relación que existe entre la acumulación de los datos y el total de los datos, que es n. Después tenemos la frecuencia acumulada relativa porcentual, que es transformar en un porcentaje la frecuencia acumulada relativa. ¿Cómo? Multiplicando el dato que obtuvimos aquí por 100. Bien, ese es el ejercicio que nosotros tenemos aquí. ¿Se acuerdan que esto fue lo que nosotros hicimos ayer? Nosotros tenemos los datos, dijimos que el 4 se repitió 3 veces, el 5 se repite 5 veces, el 6 se repitió una vez y el 7 se repitió una vez. Bien, si me devuelvo al Excel, está, ¿verdad? Este fue el Excel que nosotros utilizamos ayer. Decíamos que nosotros tenemos correcto el ejercicio si cuando nosotros sumamos la columna de la frecuencia absoluta, el total corresponde con el total de datos que nosotros recogimos. Entonces, si nosotros recogimos 15 datos, aquí el total debe ser 15. Si encontramos algún error, tenemos que devolvernos al conteo de la frecuencia. Teníamos la frecuencia acumulada relativa, que miren que aquí está la fórmula, que no es más que tomar cada dato y dividirlo entre el total, y así sucesivamente. Que cuando la fórmula, yo sé que esta columna está bien, si al final la sumatoria me da 1. Después la frecuencia acumulada relativa no es más que tomar este dato de aquí al lado y multiplicarlo por 100, que es lo que tenemos en la fórmula. Si se dan cuenta, este dato de aquí lo multiplica por 100 y esa misma fórmula la aplico para toda la columna. ¿Cómo sé yo si esto está bien? Al final del último dato, después del último dato, el total me debe dar 100. Después de aquí me paso a las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas les decía que son la sumatoria de la frecuencia absoluta de cada dato con la frecuencia anterior. Pero miren, en el caso del dato de los 4 minutos, cuya frecuencia es 3, él no tiene nada encima, lo único que tiene encima es la etiqueta de la columna. Entonces, como no tiene nada encima, no lo voy a sumar con nada. La frecuencia acumulada para este caso es la misma, pero en adelante, este dato va a tener otro dato arriba, que es el 3. Y si me voy al siguiente, este dato va a tener 2 datos arriba, que es el 5 y el 3, y así sucesivamente voy sumándolos cada uno. En este caso yo sé que la columna me quedó correctamente calculada si cuando llego al último dato, ojo, estoy en el último dato, el total o la sumatoria de la acumulación me da el total de datos. Lo mismo con la frecuencia acumulada relativa porcentual, que esta frecuencia acumulada relativa porcentual es tomar la frecuencia acumulada, ¿sí? La frecuencia acumulada relativa es tomar la frecuencia acumulada y dividirla entre el total de datos, que es 10. Y repetir la misma operación para cada una de las frecuencias acumuladas. Luego la frecuencia acumulada relativa es convertir la frecuencia acumulada relativa, esta relativa porcentual, convertir a esta en porcentaje. Entonces, multiplicamos este dato por 100 y nos da este que tenemos aquí al ladito. Miren la fórmula, que es este dato que está aquí por 100. ¿Listo? Esto fue lo que nosotros hicimos ayer, como para hacer un pequeño recorrido. Luego viene lo que es las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos ayudan a nosotros a evaluar el comportamiento de los datos en torno a una métrica, ¿sí? En estas métricas se denominan medidas de tendencia central. Esta medida de tendencia, ¿qué medidas de tendencia central nosotros tenemos? Tenemos las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, mejor conocida en el mundo como el promedio aritmético, tenemos la moda y tenemos la mediana. Cada una de estas medidas de tendencia central nos ayudan a nosotros a analizar algún aspecto dentro del conjunto de datos que estamos estudiando. Con la media nosotros encontramos el comportamiento promedio de la muestra que representa a la población. Con la moda nosotros determinamos la tendencia en el conjunto de datos.
Y con la mediana nosotros determinamos dónde se encuentra acumulado o ubicado el 50% de la distribución de datos. ¿Bien? Listo, entonces cuando nosotros tenemos una media, cuando nosotros tenemos una distribución de datos, nosotros lo que tenemos es esto que está aquí. Nosotros tenemos, hagan de cuenta que eso está recto. Bien, nosotros tenemos una recta y nosotros tenemos un conjunto de datos que se van a ir ubicando en esa recta, van a ir asumiendo unos valores, ¿verdad? Que cada uno de estos punticos representa uno de los datos que yo tomé. ¿Sí? Normalmente nosotros vamos a tener datos que son picos y valles, es decir, datos altos y datos bajos. Pero nuestra población, cuando tiene un comportamiento normal, lo que busca es mostrarnos a nosotros que los datos están girando de forma uniforme en torno a un punto medio, ¿verdad? Y que si yo dibujo, por ejemplo, el área, delimito la curva, esto me va a quedar más o menos así. Estos datos que se encuentran ubicados en esta partecita de aquí representan el promedio. Y esta línea es el valor que yo calculo como media aritmética. ¿Qué me dice la media aritmética? Que mis datos que yo recolecté están girando más o menos en torno al valor promedio. Entonces, cuando uno calcula un promedio, lo que está queriendo decir es que los datos que yo recolecté están más o menos en ese valor en que yo estoy. Quiere decir que puede ser un poquito más, un poquito menos, pero están ahí, cerquita. ¿Sí? Esa media general se representa con una letrica que se llama mu, que es esta que tienen ustedes aquí. Aquí está, mu. Bien, ahí está mu. ¿Qué es la poblacional? Nosotros, cuando analizamos los datos, analizamos la que se denomina media muestral. Bien, entonces, como es una media muestral, se representa de otra manera. Bien, se representa de otra manera. Entonces, ¿cómo se representa la media muestral? La media muestral se representa con el símbolo de X y una barrita arriba. ¿Listo? La media muestral se representa como X y una barrita arriba. La media poblacional se representa con la letra mu. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros la media muestral? La media muestral no es más que la sumatoria de cada X sub I. ¿Qué es un X sub I? Un X sub I es cada uno de los datos que yo tengo en una distribución. Entonces, si yo me devuelvo aquí, que es donde yo tengo todos los datos organizados, cada uno de estos datos va a ser un X sub I. Este que está aquí es un X sub I. Esa I que representa la posición del dato. Entonces, ese primero sería el X1, ¿verdad? X2. Y así sucesivamente, cada uno de ellos va a tener un número hasta que llego en este caso al X10 porque tengo 10 datos solamente, ¿verdad? Entonces, cada uno va a tener una posición dentro del conjunto de datos. Entonces, cada dato se representa con X sub I, donde I va a tomar valores de 1 hasta N, es decir, de 1 hasta el tamaño de la muestra que yo tenga. ¿Sí? Si yo tengo 10 datos, entonces voy a tener desde X1 hasta X10. Si yo tengo 15 datos, voy a tener 15 posiciones, X1, X2, X3 hasta X15. ¿Sí me hago entender? Entonces, cada uno Profe, ¿me escucha bien? Ahora sí te escucho, Glenda. Hola. Una pregunta. ¿Los datos que se recolectan o que dan resultado más o menos al valor promedio sigue siendo media aritmética o es media poblacional? Media aritmética. Siempre que lo Media estés aritmética. calculando de una muestra se denomina media aritmética. Dale, profe, gracias. Listo.
La única manera de nosotros tener acceso a una media poblacional es que hayamos analizado en verdad todos los individuos que están conformando una población. Entonces, si yo no he analizado la totalidad de individuos de una población, no tengo la media poblacional. A veces, para estudios estadísticos, toman información de datos históricos y asumen unas medias. Y asumen que esas medias de los datos históricos son la media poblacional y funciona para muchos estudios. Pero la única manera de tener una media poblacional es conocer la población, haberla analizado. Bien. ¿Quién puede tener de pronto un estudio con una media poblacional real o lo más cercano a la realidad? El DANE en los censos. Porque los censos pretenden llegar a la mayoría de los individuos que hacen parte, en este caso, de la población colombiana. Pero teniendo en cuenta los márgenes de error y las dificultades para acceder a algunos conjuntos de datos, se puede asumir que la media que calcula el DANE en los estudios estadísticos es lo más cercano a una media poblacional en Colombia. Si nosotros estuviésemos analizando, por ejemplo, el comportamiento de la accidentalidad dentro de una empresa y nosotros analizamos la totalidad de los eventos presentados en una empresa teniendo en cuenta a todos los individuos, los datos que nosotros recolectemos ahí, porque es la totalidad de esa población, sí serían comprendidos como datos poblacionales. Si yo, aparte de ese dato poblacional, subdivido en algunos grupos esa población, cada uno de esos grupos en los que yo la subdivido representan una muestra, entonces dentro de esos subgrupos, los resultados que eso obtenga serán muestrales. ¿Bien? ¿Me dice entender, Glenda? Sí, señora. Igual las muestras siguen siendo aleatorias, ¿cierto? Cuando Sí, se hay vayan a un hacer ese principio tipo de de estudios. aleatoriedad, se llama. Principio de aleatoriedad Ah, ya, ok. Listo, profe, para la gracias. selección de las muestras. Listo, Glenda. Bien, entonces estamos de acuerdo con el tema de que aquí ya nosotros hablamos en las medias de tendencia central tenemos en cuenta la posición de los datos, por eso cada dato está representado con un X sub Y, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí representa a cada dato. Cada dato. Bien, entonces, esto que dice, este símbolo es el símbolo de sumatoria. Nosotros lo que nos dice esta fórmula es que es la sumatoria de todos los datos desde el primero hasta el último. ¿Sí? La sumatoria de todos los datos desde el primero hasta el último. Y esa sumatoria de todos los datos desde el primero hasta el último la divido entre el total de datos recolectados. Un ejemplo simple. Yo voy a calcular el promedio de edades con mis hermanos. Esto es una mentira grande porque yo no tengo 3 hermanos, yo tengo 11 hermanos, pero vamos a suponer que tengo 3. Entonces, si yo tuviese 3 hermanos, nosotros quisiésemos calcular la edad promedio de nosotros, lo que haríamos sería sumar la edad de cada uno de nosotros. En este caso, hay un tema que se sacó un promedio simple, entonces no tuvieron en cuenta el orden, pero debería dar lo mismo. Cuando nosotros trabajamos acá, estadísticamente, trabajamos organizados. Entonces, esta es la edad de cada uno, somos 3 hermanos, colocamos la edad de cada uno, sumamos y lo dividimos entre el total de personas que estamos participando del estudio, ¿verdad? O el total de datos que recolectamos. Esto es un promedio sencillo, que es lo que le denominan media aritmética. El resultado de esto es el promedio de años o el promedio, la edad promedio de las personas que se analizaron, ¿verdad? Para el ejemplo anterior, sería lo mismo que sumar todos los datos ordenados, ¿verdad? Y dividirlo entre 10. Nos va a dar 5. ¿5 qué? 5 minutos. ¿Cómo lo interpretamos? La interpretación de eso es que un cliente del banco se demora en promedio, y esto es clave aquí, cuando nosotros estamos interpretando medias, debemos incluir en la interpretación la palabra promedio para dar cuenta de la medida de tendencia que estamos interpretando. Entonces, un cliente del banco se demora en promedio 5 minutos esperando a ser atendido. Bien. Noticias para ustedes. Excel hace eso automáticamente. Excel tiene
Excel tiene la función promedio. Entonces, si yo quiero sacar el promedio de unos datos, Excel me lo va a sacar. ¿Qué deben tener en cuenta? Que Excel solamente me sirve para calcular el promedio de datos no agrupados. Porque cuando ya yo voy a calcular datos agrupados, tengo que aplicar otros protocolos, otras fórmulas. Si yo calculo con Excel el promedio de unos datos agrupados, me va a dar un valor cercano, pero no el real. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden utilizar la fórmula de promedio de Excel para calcular el promedio en datos no agrupados. Promedio. ¿Cómo lo sacamos nosotros acá en Excel? Activamos la barra de fórmulas y nos vamos aquí en donde dice más funciones para el caso en que no aparezca aquí. A mí me aparece porque yo lo he utilizado. Pero cuando ustedes nunca han utilizado la barra de fórmulas de su computador, no les aparecen aquí todas estas fórmulas. Entonces ustedes se van a más funciones y le van a decir aquí en este cuadrito que le busque dentro de las funciones estadísticas una que se llama, y escriben acá arriba, promedio. Y le dan ir y él se los va a buscar. Promedio. Bien, entonces uno le da a aceptar y él le va a decir promedio de qué. Ya yo aquí había colocado los datos ordenados. Entonces yo lo que hago es seleccionar todos los datos, ¿verdad? Verifico que estén completos, que sean 4, 4, 5, 5, 3, 4, 5, 5, un 6 y un 7. Y le doy a aceptar y me da el promedio. Bien, no tengo que aplicar la fórmula. Excel lo que hizo fue sumar todo esto y dividirlo entre el total. ¿Estamos bien hasta aquí? Replay. Ripley. Bien. Manual es sumar todos los datos y dividirlo entre el total de datos. Eso no tiene ninguna pérdida porque nosotros en la calculadora podemos sumar todos los datos y dividirlo luego entre el total de datos. Bien, si ustedes van a hacer esto en la calculadora, es importante que tengan en cuenta que primero deben totalizar la suma, porque si ustedes colocan todo esto a sumar y esto de arriba no lo encerraron entre paréntesis, la calculadora lo que va a hacer es dividirle solamente el 7 entre 10 y el resto lo va a sumar. Entonces les va a quedar un valor totalmente diferente. Si ustedes van a hacer esto en una calculadora y lo van a hacer directo, tienen que colocar la parte de arriba, es decir, todo lo que se está sumando lo deben colocar entre paréntesis, para que el primero lo sume y luego lo divida entre 10. Bien, si usted no quiere complicarse tanto la vida, primero suma y después divide. ¿Listo? Eso no tiene ninguna pérdida. Si yo me voy a Excel, entonces les recuerdo, Excel solamente me sirve para hacer cálculos de promedio reales en datos que no sean agrupados, es decir, en un conjunto de datos no mayor a 20. ¿Listo? ¿Cómo busco yo la fórmula de promedio? Yo utilizo la tecla más o igual para activar la barra de fórmulas. Lo puedo hacer por aquí, por este que está aquí, que dice f de x, o por esta cosita aquí, esta pestaña, la lista desplegable de funciones, y me voy a más funciones. Escribo la función, escribo aquí, borro eso que estaba ahí, escribo promedio, y le doy aquí para que solo me la busque en las estadísticas, y le doy ir. Él me va a mostrar automáticamente cuáles son las fórmulas de promedio que hay. Yo le voy a escoger la que dice promedio solito. Entonces, cuando yo le voy a escoger la que dice promedio solito, a mí me aparece una opción para seleccionar los datos de donde voy a calcular el promedio. Entonces, yo selecciono los datos que ya los tengo aquí ordenaditos, ¿verdad? Le doy aquí y le doy a aceptar. Automáticamente él me dice que es 5. Se te va la voz. ¿Diga? Se te va la voz. ¿Se me fue la voz? ¿Me confirman los demás? No, señora. No se me fue la voz. Yo No, escucho bien. creo que es la conectividad. Soledad Ok, tiene bien. mala conectividad ahí hoy. Pero yo también estoy en soledad, José. Pero ella está en la plaza. Ah, ok. Y usted está en alto de soledad. Estoy en altos. En Altos de los Robles. Altos de Santa Inés. ¿qué te Literal. quiero? Pero no es Así de se todas llama. maneras, estos son gastos. ¿Y yo qué culpa si así se llama el sector? Bueno,
Entonces, vamos bien hasta aquí con el promedio, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? No, señora. No, esa parte ahí es sencillita, ¿listo? Entonces, ya sabemos cómo hacerlo manual y sabemos cómo hacerlo en Excel, ¿listo? Pues vamos a la siguiente medida de tendencia central. La siguiente medida de tendencia central que nosotros tenemos se denomina moda. La moda busca identificar una tendencia en los datos. Por eso la definición de moda es que es el dato que más se repite, o un poco más técnico, el dato con mayor frecuencia. Yo puedo hallar la moda al ojito. Cuando yo organicé los datos, yo me di cuenta cuál era el dato que más se repetía. Entonces yo puedo decir que la moda es ese dato que más se repite. Si yo no lo quiero hacer al ojito porque de pronto tengo dudas o son datos que se parecen mucho, yo utilizo entonces mi tabla de frecuencia. Bien, utilizo mi tabla de frecuencia. Entonces el dato que más se repite. La moda se simboliza con una X y un triangulito encima. ¿Sí? Como le decían en la universidad, la X y el gorrito. Entonces, la X y el gorrito es la moda. Bien, para el caso de nuestro ejemplo, la moda es 5. ¿Por qué? Y me voy para el Excel. ¿Por qué la moda es 5? Porque si yo me voy, ¿verdad? Aquí están los datos, ¿cierto? Aquí tengo los datos son 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, y si yo me voy al componente técnico, me dice que la moda es el dato que tiene la mayor frecuencia absoluta, es decir, el dato que tiene la mayor F solita. Y en este caso, el dato que tiene la mayor F solita, ¿quién es? 5. ¿Sí? 5 minutos se repite 5 veces, es decir, 5 clientes tuvieron que esperar 5 minutos. Profe, me va a ir a que la acepte. No sé qué es eso, pero ajá. Pero aquí no hay ninguna solicitud de admisión. Me apareciera aquí ya me hubiese facilitado. Ay, Dios mío. No aparece ninguna solicitud de admisión esta niña. O sea, que nada hago yo mandando las invitaciones. No, profe, si hace mucho. No, porque siempre sucede que cuando estamos ya en la reunión, alguien no encuentra la invitación, alguien no encuentra la invitación, entonces tenemos que interrumpir. Tranquila que ya la regañé. Bueno, listo, entonces continuamos nosotros acá. Entonces, ¿cómo se interpreta esa medida de tendencia? Entonces, se interpreta de esta manera. Un cliente del banco tiende, ese C está de más. Un cliente del banco tiende a esperar 5 minutos para ser atendido. Y subrayo la palabra tiende o la resalto en otro color. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que nos permite a nosotros llevar a nuestro interlocutor o al que está leyendo al contexto de que se trata de una medida de tendencia central, y es que medida de tendencia central es la moda. ¿Bien? Entonces, siempre que nosotros estemos interpretando el resultado de la moda, nosotros vamos a utilizar la palabra tiende o la tendencia de los datos, ¿sí? Para hacer referencia a que estamos analizando el resultado de la moda en el conjunto de datos. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? Noticias para ustedes. Excel también les busca la moda. Pero si la moda es una medida de tendencia tan fácil como para hacerla al ojito, ¿por qué colocar a Excel a que me la busque? Sin embargo, vamos a hacer el ejercicio para que no se diga que no se les explicó cómo se hace en Excel. Hacemos lo mismo que ahorita. Más para activar las fórmulas, ahora sí hay una invitación, una solicitud de admisión. Nos vamos a más para que se active la barra de fórmulas, ¿verdad? Y
nos vamos acá a más funciones, escribimos la palabra moda y le decimos búscala solo en las funciones estadísticas y le damos ir. Aparece enseguida moda, la que está solita. Le doy a aceptar y debo buscar cuáles son los datos donde voy a buscar la moda, que son estos que tengo acá ordenados. Entonces le doy a aceptar y exactamente me dice lo mismo que ya nosotros dedujimos al ojito con la tabla de frecuencia, ¿cierto? La tabla de frecuencia nos dice que el dato que más se repite es 5 porque su frecuencia es 5. Y la moda nos dice que efectivamente es 5. Promedio 5 minutos. 5 minutos. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Sí, señora. Listo, entonces, la siguiente medida de tendencia central es de pronto la que es un poquito más compleja de calcular. Bien. Esa medida de tendencia central se denomina la mediana. La mediana es, dentro de las medidas de tendencia central, es una medida de ubicación y nos permite a nosotros identificar cuál es el dato que ocupa la posición central dentro del conjunto de datos, o, hablando porcentualmente y siendo coherente con la pregunta que hizo Glenda ayer, es la que nos permite a nosotros establecer dónde se encuentra ubicado el 50% de los datos o el 50% de la distribución. Nosotros podemos hallar la mediana de dos formas. Nosotros podemos hallar la mediana utilizando la fórmula, que es esta que está aquí. En realidad, la mediana tiene dos fórmulas. Una para cuando el tamaño de la muestra es impar y otra para cuando el tamaño de la muestra es par. ¿Bien? Entonces yo puedo hallar la mediana utilizando la fórmula, o puedo hallar la mediana haciendo uso de la columna que está aquí, de esta columna de acá. Esta columna me permite a mí identificar la mediana. ¿Cómo? Como les explicaba ayer, les decía que yo ubico en esta columna el primer dato donde ya esté en 50 o haya pasado por el 50. Si se dan cuenta, en la primera fila, que es la de los 4 minutos, apenas llevamos acumulados el 30% de los datos, ¿cierto? Pero cuando ya pasamos a la segunda fila, que es la de los 5 minutos, ya llevamos el 80% de los datos. Quiere decir que el 50% está ahí adentro. ¿Sí me hice entender? Entonces, visualmente, yo puedo decir que la mediana de los datos es 5. ¿Sí? La mediana de los datos es 5. Visualmente, utilizando la tabla. ¿Listo? Si yo les coloco a ustedes un ejercicio y ustedes me lo responden utilizando la tabla, siempre que sea correcta la deducción que hicieron, yo se los valgo sin ningún cálculo, porque son dos métodos, el método visual y el método bajo fórmula. Bien, pero por ahí dicen que para ir a la fija, pues uno debe saber de todas maneras cómo se maneja la fórmula. Bien, entonces, la fórmula, se las voy a presentar aquí. La fórmula dice que la mediana se diferencia de la media porque esto que ustedes ven aquí, que no se distingue muy bien por el tamaño, eso no es una rayita. Eso que está ahí es una especie de curvita. La mediana es una X con una curvita así. ¿Sí? La mediana tiene una curvita. ¿Listo? No una rayita, la que tiene la rayita es la media, sino que por el tamaño del símbolo no se logra distinguir bien. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta fórmula de arriba si n es impar, es decir, si el conjunto de datos que yo estoy analizando es impar. Pero si el conjunto de datos que yo estoy analizando es par, voy a utilizar esta fórmula que está aquí. Bien. Para nuestro ejemplo, n es par porque ¿cuántos datos tenemos nosotros? 10. Entonces, como tenemos 10, 10 es par. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señora. Hasta este punto. Entonces, como n es par, nosotros vamos a utilizar esta fórmula que está aquí debajo. Entonces decimos que la mediana es igual a X sub
n. Esto se lee x sub n, n sobre 2 más x sub n sobre 2 más 1. ¿Quién está atormentado con esta fórmula? Sean sinceros. Yo. Se ve fea la pobre. Por Uy, Se 3. ve fea, ¿cierto? Pero yo me huele como álgebra. eso es como, Profe, pero pero eso es si como nos muy regalara, trivial. Son feitas, pero si se nos dejan manejar. regalara un ejemplo, Claro, ya lo vamos a hacer aquí mismo. Mira, aquí mismo está y se los voy a explicar. Y después pasamos al Excel para que lo vean de todas maneras. Resulta que en esta fórmula, señoritos, señoras, caballeros, nosotros lo único que vamos a hacer es que donde va n, vamos a reemplazar el valor de n. Nuestra n vale 10, ¿cierto? Entonces, donde va n, le colocamos 10. Entonces, le colocamos 10 aquí y le colocamos 10 acá. Hasta ahí, eso es una sustitución sencilla. ¿Estamos claros? ¿Por qué solamente debemos sustituir el valor de n donde aparece la n? Porque lo que nosotros vamos a buscar aquí y acá es determinar unas posiciones. Recuerden que esta es una medida de posición. Y recuerden que ahorita cuando yo les dije que en las medidas de tendencia central era importante la ubicación de los datos, yo les dije que cada dato representaba un X sub Y. Es decir, que el primer dato era X sub 1, el segundo dato era X sub 2, el tercer dato era X sub 3 y así sucesivamente. ¿Sí lo recordamos? Sí, señora. Sí, Bien, señora. entonces nosotros solo reemplazamos en esta instancia la n. Entonces nos queda X sub 10 sobre 2 más X sub 10 sobre 2 más 1. Hasta ahí, lo único que hemos hecho es cambiar la n por el valor del número de datos que estamos analizando. ¿Listo? Bien. En este siguiente paso que hacemos, ya nosotros hemos hecho la operación que nos indica este pedacito de aquí. Recordemos que una fracción representa una división. Entonces, cuando yo tengo 10 sobre 2, es lo mismo que decir 10 entre 2, ¿cierto? Yo vuelvo a escribir la X tal cual como está. Yo escribo X y digo, 10 sobre 2 es 5. ¿Listo? Más, otra vez el más, X, vuelvo a escribir la X. 10 sobre 2 es 5, más 1, 6. Ah, por eso aquí me da X6. Entonces tengo X5 y X6. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, señor. Bien. Sí. Esas X que yo tengo ahí, esas X son esta X sub 5 y esta X sub 6 son posiciones. Estoy como Luciano en el preescolar cuando lo ponen a dibujar. Posiciones. Bien, ya son posiciones. ¿Posiciones de qué? Hombre, yo sé que los datos ordenados, cada uno es un X. Pues yo me devuelvo acá a donde los tengo ordenados, ¿cierto? Yo les dije que este era X sub 1. Este es X sub 2. Este es X sub 3. Este es el X sub 4. Este es el X sub 5. Y este es el X sub 6, 7, 8, 9 y 10. Porque son 10 datos, entonces voy a tener 10 posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Ok. Bien. Entonces, X sub 5, ¿quién es? Es 5. Y X sub 6, ¿quién es? Es otro 5. Entonces me voy para la fórmula.
fórmula. Entonces aquí yo tengo unas posiciones que me dice que yo aquí debo sumar al valor que está en x sub 5 y al valor que está en x sub 6, es decir, el valor que está en la posición 5 y el valor que está en la posición 6. Entonces ya yo me devolví a los datos ordenados y me di cuenta que el valor que está en la posición 5 es un 5 y el valor que está en la posición 6 es otro 5. Entonces por eso la cuestión cambia de x sub 5 a x sub 6 a 5 más 5. ¿Sí me hago entender? Entonces 5 más 5, 10, entre 2, 5. Sí, señora. Cambia porque se reemplazan y esos son los valores. Exactamente, esos son los valores que están ocupando esas posiciones. Pues hasta aquí yo encontré fue posiciones, me devuelvo a los datos ordenados, miro quiénes están en esas posiciones y sustituyo los valores. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, señora. Profe, espera un momentico para copiar esta cosa. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿O hay pánico colectivo? Que hay silencio. Con respecto al ejercicio, este no tengo pregunta, pero la pregunta que le voy a hacer es cómo interpreto Claro. en una gráfica cuál es la tendencia, la mediana, en un gráfico. En una gráfica. Sí. Las medidas de tendencia central no se observan de forma gráfica directamente. Las medidas de tendencia central se observan o se pueden observar en la tabla de frecuencia. ¿Bien? Porque cuando usted hace la gráfica, normalmente en una gráfica usted grafica los datos y la frecuencia y esto normalmente es un diagrama de barras, ahora lo hacemos, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos la frecuencia acumulada relativa, es por ejemplo para hacer un Pareto, es porque esta otra columna sirve para hacer un Pareto, ¿ya? Pero entonces en el Pareto yo voy a mirar el cumplimiento de la regla 80-20. Acá voy a mirar es el tema del comportamiento de los datos en torno a su frecuencia, pero usted en la gráfica no observa el promedio, puede visualmente estimar dónde se encuentra ubicada la mediana, sí, donde se acumula el 50% de los datos y está utilizando la frecuencia acumulada relativa porcentual para graficar, pero en una gráfica tú no ves la medida de tendencia central, en la gráfica ves comportamiento o tendencia, por ejemplo, la moda sí se ve. La moda se ve porque eso, o sea, es la las columna. líneas de tendencia que se grafican no hace referencia a la tendencia real que tiene el No, las líneas de tendencia o los gráficos de tendencia son diferentes a las medidas de tendencia central porque las medidas de tendencia central son 3 y buscan averiguar el promedio, la tendencia en frecuencia y lo que tiene que ver con la acumulación de los datos. Pero, por ejemplo, de todas las medidas de tendencia central, la única que se ve clarita en un gráfico de barras es la moda. Porque la moda va a ser el dato. ¿Por qué? ¿Por qué se ve la moda? Porque la moda se interpreta de esta columna que está aquí. Entonces, como nosotros en un gráfico utilizamos esta columna, esta va a ser la etiqueta de datos y estas van a ser las barras. Entonces, la barra más alta va a representar el dato que es la moda. Entonces, la moda sí se ve. Es más, a veces nosotros tenemos gráficos donde yo tengo más de una columna o más de una barra con la misma altura. Cuando yo tengo en una gráfica más de una barra con la misma altura, estoy hablando de que esa es una distribución de datos multimodal. Quiere decir que tiene más de una moda o más de una tendencia. En ese caso, la respuesta a la pregunta ¿cuál es la moda? Son los 3 datos que tienen esas 3 frecuencias más altas, que son que tienen el mismo valor. ¿Sí me hice entender? Okay. Sí, porque sí puede gracias. suceder que yo tengo multimodal, múltiples modas, pero yo no voy a tener múltiples medias ni múltiples medianas. Ok. Bien. Entonces vámonos al Excel
Vámonos al Excel y el Excel, mediana. El Excel también me permite calcular la mediana para datos no agrupados. Volvemos al tema, solamente para los datos no agrupados, porque para los datos agrupados, la fórmula, si esta les dio dolor de cabeza, esa les va a dar mareo. Ya toca aplicar otras fórmulas, ¿verdad? Entonces yo me voy aquí, más o igual, para activar la barra de fórmulas, me voy aquí a más funciones, escribo mediana y le digo que la busque en las fórmulas estadísticas. Y le doy ir. Ahí está, es la única mediana que aparece. ¿Mediana de dónde? Entonces yo le tengo que decir, sáqueme la mediana de estos datos que van de aquí a acá. Clic aquí y le doy a aceptar. Me dio 5. Ustedes se preguntarán, hombre, profe, pero aquí todo dio 5. Es un tema de la congruencia de los datos. Si se dan cuenta, es el dato que más se repite con mayor frecuencia, por lo tanto hay una mayor probabilidad de que las medidas de tendencia central giren en torno a él, porque la mayoría de los datos están ahí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, nosotros también podemos ubicar la moda, que es para explicarles eso, la moda utilizando el método gráfico. El método gráfico, que es cuando yo selecciono los datos y la frecuencia absoluta, inserto un gráfico. Gráficos recomendados, él me va a recomendar, el primero que me va a recomendar es el de las barritas. ¿Sí lo ven? Aquí está el de las barritas. Entonces, yo selecciono el de las columnas. Cambio de colores para que aparezca un poco más. Bien, entonces yo le agrego a este gráfico la información que yo necesito que tenga. ¿Qué necesito yo que tenga en este gráfico? Que tenga la etiqueta de los datos, donde yo sepa que esto que está aquí abajo, aquí está. Vamos a cambiarle el diseño, aquí está. Que esto que está aquí abajo, nosotros estábamos analizando qué variable, el tiempo de espera. Bien. Y esto que está aquí, la etiqueta de los datos, es la frecuencia. Es la frecuencia. Entonces yo tengo aquí que esto es la frecuencia. Bien, entonces vamos a quitarle un poquito de zoom para que ustedes vean el gráfico. Bien, entonces nosotros vemos en el gráfico que el tiempo de espera está graficado, y entonces si uno asocia la variable con su frecuencia, esto es como decir que este que está aquí es el dato que más se repite. Entonces la columna más alta representa a la moda. ¿Ya? Entonces yo no necesito sino verlo para darme cuenta que esto que está aquí es la moda. Si yo tuviera, por ejemplo, otro dato, voy a cambiar aquí un datico, si yo tuviera que el 7 también se repite 5 veces, se dan cuenta que entonces en el gráfico yo tengo 2 picos. Al tener 2 picos, estoy diciendo que 2 picos de la misma altura, ¿verdad? Como son 2 picos de la misma altura, yo puedo interpretar que esta es una distribución de datos bimodal, porque tiene 2 modas, ¿sí? A partir de 2 modas, si ya yo tuviera una tercera columna igualita, ya yo no dijera trimodal, sino multimodal. Es una distribución de datos multimodal donde la distribución tiene en este caso 3 modas, que son 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. ¿Cómo lo interpreto yo teniendo en cuenta los datos del ejercicio? Se interpreta de la siguiente manera. Se dice que los clientes en ese banco tienden a esperar entre 5, 6 y 7 minutos para recibir atención. ¿Está claro? Ok, sí, claro. ¿Los demás? Profe, disculpe, tengo una duda. Cuando usted se refiere a multimodales, porque hay... ¿Me puede repetir esa partecita que no la entendí? Porque hay más de un dato que representa la moda, es decir, hay más de un dato que tiene la frecuencia más alta. Por ejemplo, nosotros ahorita en el ejercicio
teníamos, mira la tabla de frecuencia. En la tabla de frecuencia nosotros tenemos solamente un dato con la frecuencia más alta, ¿cierto? Que en este caso es el 5. El 5 se repite 5 veces, esa es la frecuencia más alta que hay en los datos que analizamos, ¿cierto? Pero si a nosotros nos hubiese pasado que, por ejemplo, tanto el 5 como el 6 se repetían 5 veces cada uno, automáticamente ya no vas a tener una moda. Ya tienes 2 modas porque tienes 2 datos con la frecuencia más alta. ¿Sí? Tienes 2 datos con la frecuencia más alta. Entonces, como ya tienes 2 datos con la frecuencia más alta, ya esa es una distribución de datos que se denomina bimodal porque hay 2 modas. ¿Bien? Si ya yo tuviese Ok, 3 profe. modas, es decir, 3 datos con la misma frecuencia, ya yo no hablara de una bimodal, sino una multimodal, porque hay más de 2 modas. ¿Listo? En este caso tendríamos 3 modas. Entonces, cuando se interprete, uno comienza a decir que en ese banco, la mayoría de clientes tiende a esperar entre 5, 6 y 7 minutos para recibir atención en los servicios de asesoría. ¿Bien? Porque tenía 3 modas. Ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, señora. Me dejo llegar esto por aquí. No sé qué pasa. Arriba hay helicópteros, pasa la ambulancia, pasa policía. Algo pasó para allá atrás. Uy, no. Entonces, esto es lo que tiene que ver con las medidas de tendencia central en datos no agrupados. ¿Bien? Yo les voy a mandar unos ejercicios, pero no son para subir. Les voy a mandar un par de ejercicios para practicar. ¿Listo? Y los revisamos el día miércoles de la próxima semana. Porque como todavía toca ver... Una pregunta. Yo Sí, estuve claro, José. aquí intentando el anclaje con el F4 y lo que hace es subir el brillo. Porque de pronto, a mí me pasa en el F5, de pronto tu tecla de función tiene una función del sistema que se activa con F. Tú no tienes en el teclado por acá abajo, por donde está la tecla control, una tecla que dice FN. Sí, señora. Esa tecla activa las funciones secundarias. Intenta presionando primero FN y después F4. O sea, presionándolas en simultáneo, FN con F4. A ver si te activa Listo, las no, funciones de F4. porque yo lo puse también en mayúscula y nada, es para subir y bajar. Entonces, si ya hice FN, usaría esa. Para anclar, ¿verdad? Sí, pero no vas a usar FN solo, es FN con la tecla F4 que está arriba. Las Perfecto. vas a usar juntas. Yo después le Es digo. que dependiendo de los teclados de los computadores, hay ciertos comandos de teclado que van cambiando. Por ejemplo, hay computadores donde el arroba sale con al gran Q, y hay otros donde sale con control A2. al Q, y otros donde Al sale con Q. control al 2. Entonces, Ajá. eso depende del teclado, como la tilde, Ya que a me di veces no la cuenta. encontramos en una tecla, sino en otra. Total, listo. Te tocaría comenzar a explorar en tu teclado con qué se activa el anclaje. Pero debe ser una de las teclas de función. Y normalmente es la F4. O sea, es muy atípico que no sea la F4. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene algún tipo de dudita? Vamos bien hasta aquí. La idea es ir explicándolo así como paso a paso para que se vaya entendiendo y no de pronto acumular o atiborrarlos de fórmulas, porque la idea no es que ustedes se sepan todas las fórmulas porque se dan cuenta que en la mayoría de los casos Excel lo hace. ¿Ya? Es más, hay otra forma de hacer todo esto que no es manual, porque aquí lo hicimos casi que manual insertando fórmulas. ¿Ya? Yo puedo, ustedes tienen aquí, están observando el Excel, ¿cierto? Sí, Aquí en el señora. Excel nosotros podemos activar unos complementos, ¿sí? Unos complementos de Excel que se activan en datos. Entonces uno se va, por ejemplo, a archivo
opciones, complementos. Esto les va a quedar grabado, así que no se preocupen. Lo doy archivo, opciones, complementos. Esperen que ahora se puso a reflexionar mi Excel. Entonces uno le aparecen los complementos de Excel. Uno le da aquí en esta opción que dice complementos de Excel y le da ir. Él le abre una ventanita donde uno puede activar unos complementos de Excel. ¿Qué complemento de Excel nos interesa a nosotros? El que dice herramienta para análisis. Hay dos herramientas para análisis. Uno dice herramientas para análisis y otro dice herramientas para análisis VBA. Esa VBA es para base de datos. Nosotros necesitamos el de herramientas para análisis solito y le damos a aceptar. Cuando nosotros hacemos eso, bien, automáticamente él aparece acá en la barra de datos. ¿Sí se acuerdan que ahorita yo lo mostré y no aparecía aquí? Entonces ya se activó aquí, entonces uno dice análisis de datos. Y entonces ahí aparecen unas funciones avanzadas de Excel que nos permiten a nosotros hacer estos 3 cálculos que tenemos aquí, hacerlo de forma automática. ¿Cómo? Esos son datos de estadística descriptiva. Entonces yo le doy aquí en estadística descriptiva y yo le digo aceptar. Y él me va a decir, ¿de dónde tomo los datos que vas a analizar? Yo cojo los datos que están ordenados. Bien. ¿Cómo los tengo organizados? Están organizados como una columna. Vamos a seleccionar desde el rótulo que dice datos ordenados. Bien. Y le digo aquí que tengo un rótulo en la primera fila. Bien. Que el rango de salida sea en una hoja nueva. Necesito que me dé el resumen de estadísticas. El resumen de estadísticas que me va a dar la moda, la media y la mediana. Aceptar. Lo hizo en otra hoja. Automáticamente me creó otra hoja. Y miren lo que calculó Excel enseguida sin que yo le metiera fórmulas ni nada. Me calculó la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, el rango, el mínimo, el máximo, la suma y la cuenta. ¿Sí ven? Entonces ahí en Excel más de una forma. Y ese silencio rotundo, sepulcral. No, viendo Excel, Profe. que también tenemos unas tareas en Excel y que estamos viendo. Listo. Profe, y Dígame. eso necesariamente, lo que pasa es que, pues en mi caso yo no tengo computador, yo estoy por medio de una tablet, pero a veces en la tablet me sale como una hojita de cálculo, pero no me salen todas esas funciones igual en Excel, entonces me tocaría mirar cómo hago. Bueno, por lo menos este complemento de pronto no te sale, pero lo que son las fórmulas con las que trabajamos al principio, estas que estoy señalando aquí, sí te deben salir, porque esas salen hasta en el celular. Ok. Porque esos ya vienen precargados en Excel, los complementos no, porque los complementos uno los activa. Si te das cuenta, mira, yo lo acabé de volver a activar porque como a mí me formatearon el computador hace poco, se desactivó. Me tocó volverlo a activar. Regálame la forma de cómo se activan los complementos, que me caí, no pude ver. Bueno, espero que el golpe no haya sido muy fuerte, Nixon. Nos vamos acá nos vamos aquí al archivo, ¿verdad? Opciones, complementos. Aquí abajito seleccionamos la opción que diga complementos de Excel y le damos en ir. Cuando le damos en ir, él me va a abrir una ventanita con 4 opciones. Yo voy a escoger la que dice herramientas para análisis y le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, esta ventanita desaparece y yo para buscar las herramientas de análisis que activé me voy a la cinta que dice datos acá en el menú, al menú datos y me va a aparecer por acá en la parte derecha. Ok. Pasó el peto. Gracias, sí, pasó el peto. Bien, ¿estamos bien hasta aquí? Esa sí estuvo buena. Sí, puede salir el peto Sí, con el señora, COVID. sí. A ver, Sí, claro, que nos falta el peto y el plátano. Complemento. Complemento. Claro. Pero esto quedó grabado, no se preocupen.
Voy a detener la grabación, Ah, espérate, ok. para que no se vuelva a repetir en la grabación. Vamos a detener la grabación aquí. Detengo la grabación.